enlace con el doctor César Nakazaki para que nos hable del caso de su ex patrocinado, Alberto Fujimori. ¿Cómo está, doctor Nakazaki? Buenas noches, Fernando. ¿Cómo es este caso? Estábamos hablando con el doctor Riera. Usted como abogado que fue y entiendo que amigo del expresidente Fujimori, ¿qué expectativas ve que esto pudiera significar una excarcelación? O, como nos decía nuestro invitado Luis Roel, en realidad es un círculo vicioso porque el juez supremo va a decir no procede la excarcelación. ¿Cómo ve el caso? Bueno, ¿Tiene solución? El Tribunal Constitucional en el auto, en la decisión que acaba de tomar, ha dicho dos cosas claramente: que el procedimiento de habeas corpus ya terminó y que debe regresar al juzgado de origen para que la sentencia se ejecute. La sentencia hace más de un año estableció por el Tribunal Constitucional restablecer los efectos del indulto humanitario que en su momento el presidente Kuczynski le otorgó a Alberto Fujimori, y por tanto lo que le queda al juez de primera instancia de Ica es ejecutar, esto es, ordenar la excarcelación de Alberto Fujimori. Ya, y una vez que lo haga, un juez supremo, si no el que anuló el indulto otro, ¿podrían decir un momento no procede? ¿Podría suceder eso? No, porque no sin incurrir en responsabilidad penal por delito de prevaricato, porque el Código Procesal Constitucional establece claramente la prevalencia de las sentencias constitucionales sobre cualquier otro tipo de decisión judicial de un juez ordinario. Entonces, este juez de Ica, que no sabemos si es el mismo que dio el habeas corpus, puede ser otro, ¿no? Porque, sí, por el tiempo que ha transcurrido, estamos hablando de algunos años. Dependerá de su voluntad, de su ganas, de su energía, de sus convicciones, de sus simpatías, que lo haga o no. Debería depender de lo que establece la Constitución y el Código Procesal Constitucional. Y es que las sentencias del Tribunal Constitucional se tienen que cumplir sí o sí. O sea, si algo ha dejado este caso, es que la primera y única sentencia del Tribunal Constitucional que no se ha cumplido es la que restableció el indulto de Alberto Fujimori. Claro, que no se cumplió porque en su momento hubo una decisión de la Corte Interamericana que ofreció un pronunciamiento de fondo y que hasta ahora lo esperamos, y yo he vaticinado que lo esperaremos hasta la eternidad. Bueno, muchas gracias, doctor Nakazaki. Ya lo tendremos pronto comentando este y otros temas. Es ahora, emprendedor. Con los préstamos con garantía hipotecaria de Rebaja tus Cuentas. Consigue el éxito en esta campaña navideña. Asegura tus ventas. Y ahora tenemos también en la línea al doctor Carlos Rivera, que fue abogado de las víctimas de Alberto Fujimori. Doctor Rivera, buenas noches. ¿Cuál es su comentario sobre este tema? Buenas noches, Fernando. Muchas gracias por la llamada. Mira, el TC ha emitido no una sentencia, sino un auto de aclaración. Tanto la Procuraduría como la defensa de Fujimori habían presentado solicitudes de aclaración de la sentencia de marzo del año pasado. ¿Ok? En ambos casos el TC ha declarado improcedentes esos recursos de aclaración. Pero en el segundo punto del auto que se publica el día de hoy, se dice textualmente que el expediente del habeas corpus tiene que ser remitido al juzgado de ejecución de habeas corpus. Entiendo que es un juzgado penal de Ica, donde fue presentado el habeas corpus, ¿no? Y dice el TC que el objetivo de ese envío del expediente es para que proceda conforme a sus atribuciones. No dice el TC que liberen a Fujimori, ¿no es cierto? Desde mi punto de vista, y con la experiencia que tú tienes, Fernando, cuando un tribunal de justicia ordena la libertad de una persona, no puede colocar semejante asunto entre líneas. Tendría que decirlo en términos específicos, nombre, apellido, para que se ejecute una orden judicial de liberación. Más aún si es que es una persona que está condenada con una sentencia confirmada por la Corte Suprema. Le tira la pelota, como se dice popularmente, al juez penal de Ica, para que el juez penal de Ica tome una decisión. Sí, pues por eso, como le decía yo a su colega Nakazaki, depende mucho de las simpatías, ganas, capacidad de decisión o no del juez de Ica comprarse algo que es un pleito histórico, ¿no?
Exactamente. Pero además, como lo dice el voto singular del magistrado Monteagudo, en parte diciendo que discrepa absolutamente de la mayoría de jueces que han firmado estas sentencias, pero dice una cosa fundamental. El TC de repente se olvidó de mencionar ni una sola línea sobre las resoluciones y sentencias de la Corte Interamericana relacionadas directamente a este caso, en el marco de las sentencias emitidas en los casos Barros Altos y La Cantuta y de la propia medida cautelar que la Corte Interamericana emitió en marzo del año pasado, disponiendo que el Estado peruano no podía liberar a Fujimori porque ya en mayo del 18, en la primera supervisión de cumplimiento, la Corte había dicho, mira, yo no prohíbo los indultos humanitarios, pero tratándose de condenados por crímenes de lesa humanidad, es importante que el Estado cumpla un estándar: pedido de perdón público, colaboración al esclarecimiento de la verdad de los hechos, colaboración a la ubicación de los restos de los desaparecidos. Nada de eso ha ocurrido. Por lo tanto, nos arriesgamos, si es que eventualmente Fujimori pudiese ser liberado, cosa que creo que no debe ocurrir, nos vamos a ir a un tercer proceso de supervisión de cumplimiento, y la Corte, mira, va a decir lo mismo, va a terminar de llamar la atención y de emitir una resolución contra el Estado peruano. Bueno, muchas gracias, doctor Rivera. Hemos tenido las versiones encontradas de dos notables abogados, el doctor Carlos Rivera y el doctor César Nakazaki, sobre una nueva noticia sobre el caso de la posible libertad de Alberto Fujimori.